Hola, buenos días, tardes o noches, sea la hora en que están escuchando este podcast. Les platicaremos algo muy interesante del tema financiero. Hay diferentes tipos de riesgo, como lo son el riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, operacional, legal, estratégico y reputacional. Pero en este capítulo les vamos a platicar del riesgo de mercado. ¿Pero qué es el riesgo de mercado? Este riesgo se entiende como el posible impacto negativo en los resultados, debido a los cambios en los precios de los productos básicos, los tipos de cambio y los tipos de intereses, así como los precios de valores de las deudas, las entidades participantes en fondos de inversión y los precios de las acciones de las sociedades con cotización oficial. El riesgo provocado por imprevistos que inciden en el valor de los activos. En otras palabras, es la posibilidad de obtener una rentabilidad inferior de la esperada. Los factores que determinan son múltiples y pueden combinarse entre sí y tener diferente peso, entre otras cosas, claro, en función del tipo de operación efectuada. Les voy a comentar los tipos de riesgo de mercado. Está el riesgo de tipo de interés. El riesgo asociado a la variación de los tipos de interés se presenta en el caso de activos cuyo valor es sensible a las modificaciones del volumen de los tipos o del vencimiento del título. Está el riesgo de tipo de cambio, que se podría decir que es el que más conocemos. Este riesgo está asociado a la variación en el equilibrio de poderes entre dos monedas. En efecto, el valor de un bien también está determinado por la divisa en la que está denominado. De hecho, yo les traigo un ejemplo precisamente de este, se puede decir, subriesgo del riesgo de mercado. Ese es el ejemplo que les voy a presentar para que entiendan más de este proceso y así les quede un poco más claro, más claro la idea de lo que es este riesgo financiero. Les traemos también el riesgo de venta variable. Es el riesgo debido a la variabilidad de las acciones y de los índices bursátiles, cuya evolución fluctúa constantemente. Está el riesgo de la volatilidad. La volatilidad es la medida de la variación del precio de un activo en un determinado tiempo. En otras palabras, esencialmente se trata del índice que describe cuánto y a qué velocidad cambia el valor de un bien. Tenemos el riesgo de producto. Este es el riesgo asociado a la variación del precio de los productos, especialmente de las materias primas como los metales y los productos energéticos, que es el riesgo de materias primas. Regularmente esto lo encontramos más en las zonas industriales, que son los que ocupan más este tipo de productos, como son las zonas industriales, de construcción, de arquitectura. Pero bueno, en general, cuando hablamos de riesgo de mercado, hablamos de aquellas variables que se originen específicamente en el mercado libre mediante oferta y demanda. Esto quiere decir que no corresponden con decisiones políticas, sino con la operatividad de la ley de oferta y demanda. Podemos realizar el cálculo al igual que con otras formas de riesgo. La pérdida potencial debido al riesgo de mercado se puede medir de diferentes formas. Tradicionalmente, una convención es utilizar el valor en riesgo, que eso es un método para cuantificar la exposición al riesgo de mercado. Por ejemplo, ¿cuál sería el efecto en los indicadores financieros? Este es el ejemplo que le estaba platicando, donde es un caso donde el gerente financiero de la empresa o el encargado de las finanzas habría podido haber hecho un cálculo previo en el que determinara, por ejemplo, que si el dólar se caía 200 pesos en los siguientes 3 meses, como ya ha pasado alguna vez en la historia,
En términos de ingresos equivaldría a 500 millones de pesos. Y con este cálculo se habrían dado cuenta a tiempo de que este movimiento podría borrar el margen de ventas que dejaba el negocio en un año. ¿Se pueden imaginar? Un año de venta tirado a la basura porque no previnieron este riesgo. A esto se le denomina cuantificar el riesgo. Hay que identificar las alternativas de cobertura. En este ejemplo, si se llegó a perder 500 millones de pesos en ventas por una caída en la tasa de cambio, esto quiere decir que podemos trasladar ese efecto a los precios de venta y así compensar la mitigación del riesgo y mantener así la sostenibilidad de mi negocio en el tiempo. Es así como podemos resolver, entre comillas, el riesgo en contra que se tuvo en la empresa. Esto quiere decir que para que compensar ese importe que perdimos por el riesgo de mercado, le tenemos que subir los precios a nuestros productos para que a lo largo del año pues podamos recuperar la inversión. Pues bueno, chicos, esto fue todo y les agradezco mucho que me estén escuchando. Igual y les tenemos una segunda parte. Entonces nos vemos luego y espero les haya agradado. Hasta pronto.